Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. El día de hoy toca conversar un poco sobre principios de antibiótico-terapia 1, que incluye farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos, ¿ok? En esta primera parte se va a tratar de hablar un poco sobre la parte que ustedes ya vieron en farmacología, y recordar algunos aspectos básicos enfocados a la farmacoterapia, ¿ok? Y después de ello, su aplicación clínica, ¿no? Es importante saber algunos conceptos básicos que ustedes también ya lo tienen y pues hacerlo un poco más digerible en realidad, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver con la primera lámina, ¿ok? Ok, vamos a definir a qué se refiere farmacocinética, ¿ok? Como ustedes bien saben, la farmacocinética es el estudio, en realidad, la cinética es el movimiento, ¿no? Es el movimiento del fármaco, de la partícula, dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Que eso puede penetrar diversos órganos. Y esto pues comprende 4 componentes importantes. Dentro de ellas la absorción, distribución y metabolismo, ¿no? Que al final esto ya, después del metabolismo, viene la eliminación, que puede ser hepática, que puede ser renal, ¿no? Y así consecutivamente, ¿ok? Bien, entonces, estos fármacos pueden dividirse inclusive por dos vías, ¿no? El mecanismo de absorción y del metabolismo, ¿no? Algunos pueden ser hidrofílicos y el otro pueden ser lipofílicos, ¿ok? Dentro de los hidrofílicos importantes, generalmente estos tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque son los que van a tener mayor absorción a nivel del torrente sanguíneo y se utilizan más en sepsis, ¿no? Y shock séptico, por ejemplo. Por raciocinio, eh, tendría que utilizar yo medicación que se absorben a nivel de torrente sanguíneo en pacientes con sepsis y shock séptico. A diferencia de los lipofílicos, ¿no? Que tienen mayor absorción, por ejemplo, en hueso, piel, tejido celular subcutáneo y partes blandas, ¿no? Entonces ahí están otros tipos de medicamentos. Dentro de los medicamentos hidrofílicos por lo general están pues los carbapenems, los glicoproteínas, ¿no? Sí, Doctor, sí. una pregunta, ¿sí soy el único que se le dejó de ver la imagen o soy el único o además se le dejó de ver? A ver, un ratito. Sí, pues no se ve la imagen. A ver. Sí, doctor, ahorita lo vuelvo a conectar, disculpen. Ya. Bueno, seguimos comentando, ¿ok? Estábamos hablando de los fármacos que son lipofílicos y hidrofílicos. En este primer contexto estamos tratando de definir farmacocinética, ¿no? Que es el movimiento del fármaco dentro del torrente. Y este a su vez presenta 4 aspectos, ¿no? Ya dijimos los aspectos de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Pero acá nos detuvimos un poco. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden absorberse muy bien en torrente sanguíneo y otros en diferentes órganos, como en piel, tejido y hueso. ¿Ok? Eso hay que tenerlos en cuenta. Y una de las principales aplicaciones de la farmacocinética es incrementar la efectividad o disminuir la toxicidad de la droga. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos fármacos a nivel hidrofílico son tiempo dependientes. Mientras más tiempo estén en el torrente sanguíneo, van a alcanzar la concentración inhibitoria mínima para hacer el efecto adecuado frente a la infección o frente a la bacteria. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, ya estamos hablando sobre los 4 puntos con respecto a la absorción, ¿no? Entonces, es básicamente las concentraciones que va a alcanzar el fármaco en la sangre. Y esto a su vez hacia el sitio de infección. ¿Qué indica el volumen de distribución? Que la droga, por lo general, o el fármaco, está confinada o está agregada en gran medida en el compartimiento vascular o líquido extracelular, ¿no? Estos son los hidrofílicos, ¿ok? Y otros a nivel
de tejidos celulares subcutáneos, a nivel óseo y a nivel de piel, ¿no? Que son los lipofílicos, como ya hemos estado hablando. Por ejemplo, en una infección de sepsis o shock séptico, tendríamos que utilizar, como ya les mencioné, los hidrofílicos por su mayor distribución y absorción. Uno de ellos son los carbapenems. Un lipofílico, por ejemplo, que penetra muy bien en piel y en hueso, pero no muy bien en torrente sanguíneo, por ejemplo, son las quinolonas, ¿no? Las quinolonas, al igual que, por ejemplo, la doxiciclina. La doxiciclina es un medicamento bastante bueno para penetrar en piel, también en hueso, al igual que las quinolonas, penetra muy bien en hueso y en piel. Y su volumen de distribución es ampliamente esparcido en estos lugares, a diferencia, por ejemplo, los carbapenems, que su penetración es mayor en torrente sanguíneo. Es por eso que en criterios de sepsis y en infecciones sistémicas por raciocinio tendríamos que utilizar medicamentos hidrofílicos por la absorción y el volumen de distribución a nivel sanguíneo. ¿Ok? Bien, siguiente. A ver, con respecto a la concentración sanguínea, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Que ustedes ven, concentración de la quinina, que son fármacos, por ejemplo, que se utilizan en pacientes con malaria, ¿no? No complicada y severa, ¿no? Por ejemplo, en esta curva, lo que tenemos que ver es el tiempo de concentración adecuada del medicamento, ¿no? Para su uso y para sus efectos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, en malaria severa y malaria no complicada, o sea, el tiempo de distribución que se necesita el fármaco. Mientras más tiempo esté en el plasma, más tiempo de vida media. ¿Ok? Entonces, en una malaria severa, por ejemplo, ¿no? A nivel de distribución intramuscular o intravenosa que se tendría que utilizar el fármaco, mientras más está la concentración del fármaco a nivel del torrente sanguíneo para la complicación de esta enfermedad, el efecto va a lograrse adecuadamente, ¿no? Entonces, así ustedes van viendo que mientras mayor absorción del fármaco en sujetos con malaria no complicada y severa, en comparación, por ejemplo, con los sanos, ¿no? Ahí se dan cuenta, ¿no? Entonces, necesitamos, por ejemplo, evaluar cada caso para poder determinar si estos fármacos se necesita adicionar, ¿no? Una dosificación extra para llegar a la concentración adecuada y al volumen de distribución. ¿Ok? Al igual, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipoalbuminemia. No olvidemos que estos fármacos y también todos los medicamentos en general, inclusive los antibióticos, tienen unión a proteínas, ¿no? Y la albúmina cobra un rol muy importante para el desenlace final, ¿no? O sea, el efecto, que ya viene a ser la farmacodinamia. ¿Por qué? Porque hay pacientes hospitalizados, en la mayoría de ellos, que tienen hipoalbuminemia, menos de 3, menos de 2, inclusive hasta 1 de albúmina. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros damos el fármaco en la concentración habitual o en la dosificación como está prescrito, no va a lograr la distribución adecuada o eficaz. ¿Por qué? Porque no va a haber una unión adecuada entre las proteínas. Es ahí que, por ejemplo, en un paciente con hipoalbuminemia y tenga un cuadro pues, de meningoencefalitis severa, ¿no? Y que se necesita utilizar, por ejemplo, ceftriaxona o cefalosporina de tercera, ¿no? Ceftriaxona. Que la dosis recomendada de ceftriaxona por lo general es 2 gramos cada 24 horas. Lo que podría hacerse es duplicar esta dosis. ¿Cómo? 1 gramo cada 12 o inclusive 1 gramo cada 8 para yo poder lograr esta concentración adecuada en el plasma y tener el efecto adecuado. ¿Por qué? Porque la unión a proteínas no hace que logre esta distribución. ¿Ok?
Entonces, en estas situaciones podría hacerse ese uso de esta cefalosporina de tercera, como la ceftriaxona, cuando tengo casos de hipoalbuminemia severa que no me cubre el requerimiento adecuado para poder alcanzar la concentración del fármaco. Eso sí se podría hacer, pero por lo general, la cefalosporina de tercera, como ceftriaxona, se dan en dosis únicas, de 2 gramos cada 24 o 1 gramo cada 12. ¿Ok? Siguiente. Puede avanzar, por favor. Si no, si no lo compartimos luego, ¿ok? O ya yo lo comparto porque tenemos que seguir avanzando, si es que no se puede. En el tema de absorción, tenemos que ver varias condiciones, ¿no? Uno de ellos es la biodisponibilidad. Pero la biodisponibilidad también va de la mano con el clearance de depuración, que ya lo vamos a comentar en un momento, ¿no? Pero ¿qué es la biodisponibilidad? Es la concentración del fármaco que alcanza en la circulación, ¿ok? En el periodo determinado. Y la forma más directa es asegurar una adecuada concentración del antibiótico, por lo general por vía endovenosa, ¿ok? Eso es la biodisponibilidad de un fármaco. Pero no olvidemos que eso también va de la mano con el tema del clearance o depuración de creatinina, ¿ok? Entonces creo que está habiendo problemas con el tema de presentación. Si es que hay algún problema para ver eso ahora, si no, no vamos a poder avanzar. ¿Quién lo está presentando? No sé quién será Carlos Eduardo. Ya, a ver, ya, que deje de presentar Carlos Eduardo. A ver, deja de presentar, por favor, porque estamos queriendo avanzar y no podemos si estamos así, ¿ok? No sé quién es Carlos Eduardo, que deje de presentar. Ya, medicamentos que su biodisponibilidad es alta, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina tiene una biodisponibilidad bastante elevada por vía oral. Por ejemplo, podemos hacer el caso de un switch de un paciente que esté con neumonía, esté hospitalizado y se le esté dando tratamiento con cefalosporina de tercera. 4 a 5 días o 3 días. Si yo quiero cambiar a vía oral, una muy buena opción sería cambiarlo, por ejemplo, a amoxicilina, ¿no? Con ácido clavulánico en todo caso, porque miren ustedes la biodisponibilidad que tiene por vía oral, de un 80 a un 90%, al igual que la cefalexina, ¿no? Pero, como ustedes ven, hay medicamentos, como en el caso de la eritromicina, que tienen muy baja biodisponibilidad, 18-45%. ¿Qué quiere decir? En cuadros de septicemia o cuadros de infecciones sistémicas de piel, por ejemplo, mi primera elección, por ejemplo, no va a ser eritromicina, ¿ok? Al igual que, por ejemplo, las tigeciclinas. Las tigeciclinas, que son muy buenos medicamentos lipofílicos, no podría utilizar como parte de un tratamiento en sepsis o shock séptico, porque también su biodisponibilidad no es la adecuada. Y así existen muchos fármacos en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta para poder tener la elección adecuada según su volumen de distribución y su biodisponibilidad. Porque es así que nosotros vamos a poder tratar y entender un poco el mecanismo de estos medicamentos y poder razonar, ¿no? Frente a qué estamos, frente a qué evento, y así nosotros podemos escoger el mejor fármaco y poder dar una terapéutica adecuada, ¿no? Para esto nos sirve esto, ¿no? Siguiente. Bueno, nos quedamos en el tema de distribución. Para el tema de distribución, por lo general, como ya hemos comentado, ¿no? Los antibióticos se unen por lo general a proteínas en el plasma. Y un paciente con hipoalbuminemia no va a tener el mismo efecto que un paciente con una albúmina adecuada. Por eso es que hicimos el ejemplo, por ejemplo, de un paciente con hipoalbuminemia severa que necesita un tratamiento para una neumonía con cefalosporina, ¿no? Como ustedes saben, se da cada 24, pero acá se podría ampliar hasta cada 8 o hasta cada 12.
igual en los pacientes con meningitis severa o meningoencefalitis, que también en la terapia empírica también se puede aplicar cefalosporina como ceftriaxona, ¿no? Entonces, es así como el volumen de distribución influye mucho con respecto a la unión a proteínas. Y ahí está claro, por ejemplo, también el grupo de las cloxacilinas, ¿no? Son penicilinas de quinta generación, al igual que la oxacilina y la teicoplanina, ¿no? Por ejemplo, tiene más del 90% de unión a proteínas. Es por eso que cuando nosotros usemos estas penicilinas de quinta generación, eh, por lo general, por el volumen de distribución y son tiempo dependientes, tenemos que ajustar la dosis. Son tiempos pequeños, cortos. La oxacilina en una sepsis dérmica por estafilococo que no sea resistente a meticilina, por lo general se da cada 4 horas, ¿no? Entonces, cada fármaco tiene un efecto y una distribución distinta, ¿ok? Muy bien. Entonces, claro, solo la fracción no unida del fármaco alcanza los tejidos. Miren ustedes, casi el 80 al 90% tienen la unión, pero el menos del 10% es lo que va a alcanzar los tejidos. O sea, la fracción no unida es lo que va a alcanzar los tejidos. Es por eso cuando se usa estos fármacos, se usa por tiempos cortos y durante el día se puede utilizar como dosis máxima de oxacilina, por ejemplo, hasta 12 gramos, ¿no? La dosis habitual es 2 gramos cada 4, ¿ok? Para lograr, pues, en este caso, el efecto antimicrobiano. Siguiente. Bueno, acá ya estamos viendo los antimicrobianos con alta unión a proteínas. Si ustedes ven, dentro de ellos, pues, están las cloxacilinas, ¿no? Naftalina, oxacilina y dicloxacilina, ¿no? También está el artapenen, ¿no? Que es un carbapenem que se utiliza bastante bien en pacientes con sospecha de gran negativo centroides E. coli, por ejemplo, BLE, ¿no? Con beta-lactamasas de espectro extendido, tiene bastante biodisponibilidad, al igual también que algunas cefalosporinas, ¿no? Que también tienen bastante efecto de unión a proteínas, como ceftriaxona. También están clindamicina, como ustedes pueden ver, ¿no? De 85 a 95%. Siguiente. Con respecto al volumen de distribución, el volumen de distribución generalmente se relaciona con la concentración del fármaco en el plasma, ¿ya? Que viene a ser la cantidad total. Por ejemplo, el volumen de distribución está condicionado por la unión de proteínas. Ya hicimos el ejemplo de la cefalosporina, ¿no? Y por lo general se une mucho, como ustedes han visto, a la albúmina, ¿no? Entonces, acá tenemos que remarcar mucho el tema de la albúmina porque también es parte de la farmacocinética. Una vez que el medicamento ingresa al organismo por distintas vías, puede ser transdérmica, puede ser vía parenteral, vía oral. Entonces, esto remarca un rol importante cuando ya ingresa al torrente sanguíneo para lograr el efecto. No olvidemos que el efecto del fármaco ya viene a ser la farmacodinámica. El movimiento del fármaco dentro del torrente y alcanzar los tejidos o alcanzar el torrente sanguíneo se llama farmacocinética. ¿Ok? Ahora, esta unión a proteínas es importante para que sea la clave de receptor o de coenzima que agarra el fármaco y llevar al fármaco al sitio de acción. Y si no tengo proteínas durante o dentro del plasma, no va a lograrse el efecto adecuado. Por eso el volumen de distribución va muy ligado por lo general a la concentración plasmática con proteínas. Ya hicimos el ejemplo. ¿Ok? Y va a variar dependiendo de la situación del paciente, ¿no? El contexto clínico. ¿Ok? Siguiente. El tiempo de vida media o semivida, como ustedes quieran llamarlo, ¿en qué se basa? Este tiempo de vida media, por lo general,
Es el tiempo que transcurre para que la cantidad o concentración del fármaco en el organismo disminuya a la mitad. O sea, llega a un tope y el fármaco llega a un límite, al 50% del efecto total, para luego ya poder hacer el efecto adecuado, ¿no? Y acá esto va con el Clarence o depuración, ¿no? El Clarence, también llamado depuración, ¿no? Eh, produce un cambio, efectivamente, pero ¿a qué definimos, por ejemplo, el Clarence? No solamente existe el Clarence de depuración renal, también existe el Clarence de depuración hepática y un Clarence sistémico, es decir, una depuración de todo, a nivel de todos los órganos, por medio de la vía linfática. Y obviamente la excreción ya viene a ser la vía renal, la vía hepática por medio de la bilis. Entonces, constituye por lo general, este concepto de Clarence es el más importante en realidad. ¿Por qué? Porque con esto nosotros deberíamos plantear un esquema racional para administrar un medicamento durante un tiempo prolongado, ¿no? Y que va de la mano de la semivida del fármaco. Por ejemplo, hay pacientes, ¿no? Hay pacientes que no se ve mucho en realidad, que no se ve mucho. Hay pacientes que tienen una hiperfiltración glomerular, ¿no? Hiperfiltración. ¿Qué quiere decir? Que tienen una tasa glomerular bastante incrementada, una tasa de filtración por encima de 90, o sea, 120, o sea, filtran todo, como en los pacientes con enfermedad diabética con nefropatía, ¿no? Tienen riñones hiperfiltrantes al inicio, con una depuración alta. Pero posteriormente ese daño, que es un daño ya glomerular con el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuir esa tasa progresivamente, que al inicio fue hiperfiltrante, luego se va disminuyendo la tasa de filtración. En pocas palabras, es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si tú tienes un riñón hiperfiltrante, que filtras todo y depuras todo, entonces tú das una dosis pequeña del fármaco, el fármaco se va a filtrar todo. Entonces, mientras más depuración tiene, el fármaco con una dosis pequeña también reduce todo su efecto. ¿Ok? Ahora, si la depuración es baja, obviamente el fármaco no se va a depurar adecuadamente. Tenemos que reducir la dosis o ajustar la dosis a nivel renal para que no tenga un efecto tóxico, lo que llamamos la nefrotoxicidad por fármacos. ¿Ok? Bien, entonces acá es importante valorar la depuración al Clarence respecto a la semivida del paciente, del fármaco, ¿no? El tiempo de vida medio. Entonces acá tenemos que ajustar siempre la dosificación mirando el Clarence o la depuración para yo poder dar el tratamiento adecuado. Si no, podemos excedernos o también podemos causar daño en el paciente. ¿Ok? Siguiente. Acá podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, con respecto a sitios de infección, fármacos que penetran muy bien a nivel de tracto biliar, por ejemplo, ¿no? Fármacos que penetran muy bien a nivel de tracto biliar, uno de ellos es la piperacilina tazobactam. Es un medicamento bastante hidrofílico que se utiliza en sepsis de vías biliares, en colangitis, ¿no? Y va muy bien, al igual que las combinaciones de cefalosporina, en este caso de ceftriaxona con metronidazol, que también penetran muy bien a nivel biliar. O sea, la tasa de absorción es un poquito más del 85%. ¿Okay? Y a nivel del sistema nervioso central, aquellos que, por ejemplo, pasan la barrera hematoencefálica, ahí tenemos a cefalosporina de tercera. Dentro de ellas, ceftriaxona.
ceftriaxona y algunos glicopéptidos como por ejemplo vancomicina. Pero la vancomicina siempre hay que dar con dosis carga, al igual que el meropenem y la piperacilina tazobactam. ¿Por qué? Porque estos fármacos son tiempo dependientes. Mientras más tiempo yo infundo en el plasma, el efecto va a ser mejor. ¿Por qué? Porque van a alcanzar la concentración adecuada para lograr ser bactericidas o en todo caso matar al germen dentro del torrente sanguíneo. En el tracto respiratorio, pues fácilmente también para una neumonía adquirida en la comunidad, si quiero, por ejemplo, utilizar ampicilina, sulbactam, que también es un muy buen medicamento que se absorbe bastante bien a nivel del torrente sanguíneo, se le podría dar, ¿no? A nivel respiratorio. Y en piel y en tejidos o partes blandas o huesos, por ejemplo, las doxiciclinas, las quinolonas cobran un rol bastante importante. Por ejemplo, tuve un paciente que estoy tratando por una celulitis complicada en hospitalización. Se inicia tratamiento endovenoso con penicilina de quinta generación, oxacilina, va bien y quiero dar de alta. Una opción podrían ser aquellos medicamentos que pegan bien hueso, que también puede ser la dicloxacilina por vía oral, clindamicina, que va muy bien a piel y tejidos blandos, o en su defecto, quinolonas, ¿no? Quinolonas como cipro va bien, su biodisponibilidad y su absorción en piel es bastante alta, porque la combinación entre cipro más clindamicina, el efecto es adecuado y la biodisponibilidad también podría continuar el tratamiento ambulatorio. Entonces, hay ciertos fármacos que ustedes tienen que considerar cuándo dar y para qué espectrum dar. Por ejemplo, si yo quiero dar una quinolona o ciprofloxacina o vía endovenosa para una E. coli BLE, no tiene sentido. En primer lugar, ¿por qué? Porque la E. coli es BLE y no va con quinolonas. O quiero dar para una bacteriemia con quinolonas, tampoco, porque estamos diciendo que su absorción y su volumen de distribución es mejor en piel, tejidos blandos, bueno, también tracto urinario y hueso. No se olviden que también la rifampicina también es un fármaco lipofílico que también se utiliza para el tratamiento no solo de las tuberculosis, sino también de brucelosis, ¿no? Rifampicina y los aminoglucósidos pegan bastante bien a nivel óseo. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un tratamiento para una pseudomona intrahospitalaria que me sale sensible a amicacina, ¿creen que podría darle amicacina para una pseudomona intrahospitalaria? La respuesta es no, es contundente. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos no penetran adecuadamente para el efecto adecuado en el torrente sanguíneo. Penetran muy bien a nivel óseo, a nivel de piel, como ya hemos mencionado. Pero si es una bacteriemia por pseudomona y si ustedes tienen el antibiograma y me sale que aminoglucósido sensible, mi primera elección no es esa, porque estamos diciendo que su biodisponibilidad no es la adecuada. Entonces, para una bacteriemia por pseudomona o escarbapenem o también podría utilizar piperacilina tazobactam o ceftazidime, dependiendo de la resistencia de la pseudomona. Solo existe un carbapenem que, no es que cobra resistencia frente a la pseudomona. El ertapenem no cubre pseudomona por lo general cuando es resistente, cuando es MR. Entonces es ahí que ustedes podrían variar, podrían utilizar, por ejemplo, indistintamente meropenem o imipenem. Imipenem hay que tener cuidado en algunas infecciones del sistema nervioso central porque también hay un metabolito activo del imipenem que podría provocar en algunos casos convulsiones. ¿Sí está descrito? Sí. Entonces, cuando tenemos cuadros de meningoencefalitis, por lo general nos reservamos el uso de imipenem. Podríamos utilizar meropenem cuando utilizamos meropenem en un paciente con sospecha de meningoencefalitis. Utilizamos cuando queremos cubrir Listeria monocytogenes. En esos casos sí podríamos utilizar meropenem. Y obviamente para cubrir también streptoneumonía y todos los demás grupos que nos pueden causar
pues meningoencefalitis. Pero meropenem cubre bastante bien listeria. Pero si yo tengo ya la terapia dirigida para listeria, ampicilina es una muy buena opción. ¿Ok? Existe una quinolona que ha salido, una quinolona nueva hace un par de años. Dentro de este grupo está el dalafloxacino. El dalafloxacino es un tipo de quinolona que ya no solo tiene acción a nivel de tejido óseo, a nivel de tejido celular subcutáneo, también está penetrando muy bien a nivel de torrente sanguíneo. Entonces, puede ser una opción para algunos casos de bacteriemia, pero no es la elección. ¿Ok? Entonces, vamos ya aclarando esos puntos. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos dando el tratamiento en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias. Vía biliar, no se olviden, la biodisponibilidad muy elevada en vía biliar, piperacilina tazobactam, meropenem o carbapenem, ceftriaxona más metronidazol. Va muy bien esa combinación para un cuadro de colangitis, colecistitis aguda, ¿no? Sepsis abdominal. Sistema nervioso central, ya lo dijimos, ¿no? Ceftriabanco va muy bien porque penetra muy bien la barrera hematoencefálica, carbapenem en sospecha de listeria, al igual que ampicilina. Y en piel y en tejido de partes blandas, no se olviden que quinolonas, doxiciclina, aminoglucósidos van muy bien. ¿Ok? Siguiente. El metabolismo, ¿no? Generalmente, algunos antibióticos pueden estar inactivados en realidad, ¿ya? Pero los metabolitos de otros pueden tener su propia actividad antimicrobiana, claro. Entonces ya hemos hablado un poquito sobre la unión a proteínas y dentro de esto el metabolito inactivo del metabolismo en general del fármaco es el que va a tener el efecto adecuado, ¿no? Y pues no olvidemos que estos metabolitos o el metabolismo en general de los fármacos frente ya a la parte celular, ¿no? Pueden, según la dosificación que ustedes den o según lo que quieran alcanzar o el nivel máximo que quieran alcanzar con el fármaco, ¿puede ser medible en el tiempo? Sí, puede ser medible, ¿no? Que ahora lo vamos a comentar. Dependiendo de qué, va a depender de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiera medir situaciones del efecto de un fármaco según su metabolito o según su metabolismo, por lo general lo mido entre 48 a 72 horas, que es el pico adecuado para actuar o vigilar la concentración del fármaco. Yo inicio un fármaco antibiótico, entonces una vez que se absorbe, yo no voy a esperar pues 6 horas y ver recién el resultado, no. Para ver el metabolismo actual del fármaco tengo que esperar por lo menos 48 a 72 horas, que es el criterio de actividad del fármaco. ¿Okay? Para yo ver recién actividad y ver si es que el paciente ha logrado alguna eficacia mediante el uso de este fármaco. ¿Okay? Ahora lo vamos a explicar mejor cuando lleguemos a esa tabla. ¿Okay? Siguiente. Ya, justamente hablaba de esto. Este es el estado de equilibrio. El steady state o estado de equilibrio es la concentración máxima del fármaco para alcanzar el equilibrio base. El equilibrio base del fármaco es el efecto adecuado que va a mantenerse durante el tiempo, a una dosis estándar y en un tiempo adecuado. Pero esta dosis, como ustedes ven en las líneas punteadas y el efecto que se alcanza, miren ustedes, a las 72 horas, ¿no? Entonces, estas líneas punteadas en plomo bajo la curva, como ustedes pueden ver, este efecto recién se va a alcanzar el estado de equilibrio a las 48 o 72 horas. Antes de eso no podemos ver un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque no olvidemos los pasos que tiene la farmacocinética. Desde la absorción hasta la depuración, hasta la excreción, inclusive tiene todo un procedimiento. Y para llegar al estado de equilibrio, por lo menos, son 3 días. Como ustedes ya saben, la mayoría de los fármacos, por lo general, son eliminados por vía renal, ¿no? Existen fármacos que también pueden ser no renales, ¿no? O sea, los hepáticos. Por lo general, los que se eliminan por vía renal, como ustedes ven ahí, están los carbapenel, las glicopéptidos, daptomicinas, aminoglucósidos.
Estos son fármacos lipofílicos, perdón, hidrofílicos, y los que no se depuran por vía renal son fármacos lipofílicos. Como ustedes ven, ahí están las penicilinas, como la nafcilina u oxacilina, ceftriaxona, macrólidos, ¿no? Rifampicina y las quinolonas. También está el metronidazol y la clindamicina. Entonces, estos fármacos que se depuran o la excreción es hepática o no renal, por lo general son lipofílicos. Y a nivel renal, los hidrofílicos, ¿ok? Siguiente. Y hablando ya un poco de farmacodinamia, la farmacodinamia ya viene a ser el efecto, ¿no? El efecto que queremos lograr del fármaco frente al sitio de acción para conseguir el objetivo base, que es desactivar la cascada del microorganismo, desactivar todo el receptor que ejerce el microorganismo frente a la célula y la membrana. Entonces, es el objetivo final que se logra frente al término de farmacodinamia. Acá vamos a hablar del CMI, que es la concentración más baja de un antibiótico, en el cual va a inhibir el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. ¿Okay? Siguiente. Dentro de los términos que vamos a utilizar, pues está cuando es sensible, intermedio, resistente. Generalmente es sensible cuando el crecimiento del microorganismo está inhibido a la concentración sérica del fármaco, ¿no? Cuando se utiliza una dosis habitual, ¿ok? Una dosis habitual, eso lo inhibe y entonces el microorganismo es sensible, ¿no? Cuando ustedes tengan ya en la parte práctica, cuando ya lo comentemos, tenemos la lectura del antibiograma, ¿no? Entonces hay fármacos que causan resistencia o no frente a tal microorganismo. Ok, entonces, ¿este fármaco podría utilizar a una dosis estándar? Sí. Este fármaco no, porque hay un nivel intermedio o un nivel de resistencia o no. Pero hay que tener siempre cuidado con eso, porque no solamente es mirar el antibiograma y ver sensibilidad, resistencia o intermedio. No funciona así. Hay que tener en cuenta todos estos criterios, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, yo puedo dar un antiseudomónico? ¿En qué casos puedo dar yo un carbapenem frente a un BLE? Entonces, frente a un antiseudomónico, como ya dijimos, no voy a utilizar medicamentos lipofílicos, ¿no? Porque el nivel de absorción y biodisponibilidad no es la adecuada, aunque sea sensible a este medicamento. Entonces, esas cositas estamos viéndolo ahora para que ustedes puedan tenerlos en cuenta. El nivel intermedio también se le podría catalogar como resistente. En algunos casos sí lo mencionan, ¿ok? Que puede ser ya considerado como resistente cuando me sale el nivel intermedio frente a un fármaco ante un organismo. ¿Okay? Entonces, por lo general no se utilizan fármacos de nivel intermedio. Hay un grupo, pero muy pequeño, de fármacos que, a pesar de tener resistencia frente a ciertos microorganismos, el paciente podría evolucionar adecuadamente con el tiempo. Sí, se ha visto que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que solo crea resistencia a nivel de membrana, sino que se disocian ciertos metabolismos del fármaco frente a la bacteria, que hace que progresivamente la bacteria se desensibiliza. Es por eso que no sé si habrán visto algunos pacientes, por ejemplo en UCI o en piso de medicina, que sale una bacteria así bastante resistente, resistente a todos los fármacos. Y ya no sabemos qué se va a dar, ¿ok? Entonces podrían utilizar la combinación de carbapenems, aminoglucósidos y también a veces glicopéptidos. Y a pesar de ser resistente, se da en dosis un poco más elevadas y en un tiempo adecuado, o sea, para alcanzar el tiempo de vida medio. Le puedo dar en infusión continua, por ejemplo, carbapenem, agregados a un aminoglucósidos para fortificar esa resistencia que tiene, por ejemplo, una pseudomonas, XDR. Y el paciente puede ir bien, o sea, clínicamente, laboratorialmente, a pesar que estos fármacos han sido resistentes. ¿Por qué? Porque existe la llamada palabra desensibilización. ¿Ok?
¿Es un grupo pequeño? Sí, un grupo pequeño de pacientes que pueden lograr este beneficio, no todos efectivamente. Cuando el paciente ya es resistente ante cualquier fármaco, por lo general esto tenemos que escalar, ¿no? Escalar según el sitio al cual deseemos actuar, a vías respiratorias, vías urinarias y todo eso, ¿no? Y dejar al último los fármacos que tienen mayor beneficio, pero también es la última opción frente a la cascada de antibiótico terapia, ¿no? Linezolid, colistina, ¿no? Para poder atacar frente a fármacos ya extremadamente resistentes, ¿no? Linezolid, ¿en qué casos? Por lo general, linezolid utilizamos en pacientes con sospecha de bacteriemias por gram positivos, pero que son resistentes a MARSA, sí, es un medicamento bastante hidrofílico, claro, pero esto está indicado en pacientes renales que tienen tasas de depuraciones menos de 15. ¿Por qué? Porque si yo utilizo vancomicina en un paciente renal con una tasa de filtración menos de 30 o menos de 15, le voy a provocar mayor nefrotoxicidad. Es por eso que la terapia de elección en un paciente renal con depuración menos de 30 es linezolid. ¿Ante qué? Ante sospechas de gram positivos. Estafilococo, MARSA, estrepto, pero todos aquellos que son gram positivos y me causen bacteriemia, que tengan una depuración menos de 15 o menos de 30, mi ideal sería utilizar linezolid. ¿Ok? Siguiente. Y bien, como ya hemos estado hablando, esto es la curva de tiempo de dependencia, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los betalactámicos son el ejemplo más claro, ¿no? Con tiempo dependiente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que al incrementar la concentración de la droga, esta tiene un efecto mínimo en su actividad bactericida, ¿ok? Sin embargo, el mantener la concentración por encima del microorganismo predice eficacia muy claro, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Yo incremento esta dosis, pero a un tiempo adecuado. Los carbapenem necesitan sí o sí volumen de infusión. ¿Cómo así? El carbapenem, por ejemplo, el meropenem, se infunde en 3 horas. Porque si yo le paso, ponte, en 1 hora, en 20 minutos el carbapenem, no logramos el pico adecuado. Entonces se va a lograr mientras más infundido esté en el torrente sanguíneo. Voy a lograr inclusive llegar al MIC y inclusive podría pasar. Se llama tiempo dependencia. ¿Ok? Siguiente. Y acá están, ¿no? Dentro de los antibióticos que pueden causar tiempo dependencia, pues las cefalosporinas, penicilinas y los betalactámicos, ¿no? También están linezolid, glicopéptidos como vancomicina, teicoplanin, ¿no? Ojo que la teicoplanin no es un medicamento de elección para bacteriemias, excepto a la vancomicina que sí, que también es un tiempo dependiente, ¿no? A la vancomicina, para yo poder llegar al MIC, tengo que infundir por lo menos mínimo 2 horas, o sea, 120 minutos para llegar al MIC. Carbapenem por lo general 3 horas y también piperacilina tazobactam 3 horas. Son medicamentos que necesitan infundirse sí o sí para llegar a lograr la concentración inhibitoria mínima de la bacteria. Es diferente pasarlo en infusión de 3 horas que pasarlo en 20 minutos o en 1 hora, que no voy a lograr el objetivo adecuado. ¿Ok? Siguiente. Y acá está el claro ejemplo de la MIC. Por ejemplo, en la tiempo de dependencia, si yo quiero pasar a 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Con tiempo de dependencia es 1.76 horas, ¿no? Que al pasar 2 gramos cada 8 horas, y miren ustedes, varía, ¿no? En 2.64 horas el tiempo de dependencia, ¿no? Que es según el grado de infusión. Pues en ambos, como ustedes ven, en ambos se ha pasado en media hora, tanto el de 1 gramo cada 8 y el de 2 gramos cada 8. Y miren ustedes, casi el pasar 1 gramo cada 8 no difiere tanto que el de pasar 2 gramos cada 8. Y en ambos está a media hora. Solo que hemos aumentado un poquito la dosis y obviamente logra el objetivo de la concentración inhibitoria. Igual acá en ambos, en la figura de la derecha, ¿no? Pasamos en media hora, pero ambos en 1 gramo cada 8. Miren ustedes,
la concentración inhibitoria mínima se alcanza, ¿no? En el mismo tiempo. Es cierto que podríamos, perdón, uno es a cada 8 horas y el otro es a cada 6 horas, ¿no? Entonces, pero ambos tienen el pico de la concentración inhibitoria. ¿Por qué? Porque no se ha infundido adecuadamente, está a media hora. En cambio, si ustedes infunden en 2 y en 3 horas, es diferente. La concentración se alcanza adecuadamente, casi al 100%. ¿Ok? Siguiente. Acá, miren ustedes la infusión en este cuadro, las líneas punteadas, se infunde 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Y la infusión de 1 gramo cada 8 horas, como ustedes pueden ver, tiene mayor persistencia en el tiempo, alcanza la concentración inhibitoria mínima y está a 1 gramo cada 8. A diferencia de la infusión de 1 gramo cada 8, pero en media hora, que el tiempo de dependencia, miren ustedes, ¿no? El tiempo de dependencia varía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que mientras ustedes infunden más fármacos, por ejemplo, de tipo carbapenén, generalmente los hidrofílicos, el tiempo de dependencia es mejor porque son tiempo dependientes, como ya hemos mencionado. ¿Para qué? Para poder alcanzar adecuadamente la concentración adecuada del fármaco. ¿Ok? Eso es importante saber. No es solo poner como RP, meropenem 1 gramo cada 8 y queda. No, tienen que especificar que la colocación de este fármaco es meropenem, 1 gramo cada 8, pero pasar en 3 horas. ¿Me entienden? Siguiente. Y ahí están, dentro de los fármacos tiempo dependientes, nuevamente para volver a repetirles, y en infusión continua, y como ustedes pueden ver, ¿no? Perfusión continua, infusión continua, están las penicilinas, cefalosporina. Bueno, las cefalosporinas, pues con un MIC que llegan al 60-70%, que eso no por lo general se infunde. La cefalosporina se puede pasar sin infusión continua. Por ejemplo, ceftriaxona, ¿no? Se le puede pasar en 20 o en 30 minutos y no va a pasar nada. ¿Ok? A diferencia de los carbapenem, porque miren ustedes el tiempo y el MIC mayor de 30-40%, es decir, el restante, el 60-40%, ¿dónde queda? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Infundir. Es lo que me quiere decir esto. Siguiente. El efecto postantibiótico es importante. ¿Por qué? Porque con este efecto postantibiótico, después de haber logrado el objetivo en el tratamiento, el efecto leucocitario, después de la exposición a los antibióticos, los microorganismos se vuelven más susceptibles, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que ver siempre después de la terapia, ¿no? De la terapia antibiótica es el seguimiento, ¿ok? Es el seguimiento. ¿Por qué? Porque esto a su vez que permite, el efecto postantibiótico permite visualizar si el antibiótico ha concluido o ha suprimido por completo el nuevo crecimiento bacteriano. Después de haber hecho el tratamiento entre 14 o 7 días o 21 días, según el contexto del paciente infectado, puedo dejar un periodo de ventana, puedo hacer controles y vamos bien. ¿Ok? No toda leucocitosis es infección, para empezar. Estos seguimientos se hacen siempre con cultivos y también se hacen con marcadores inflamatorios. ¿Ok? Eso es importante para ver el efecto que tiene el medicamento. Son dosis dependientes, por lo general los hidrofílicos, son tiempo dependientes y son aditivos. ¿Qué quiere decir? Durante todo ese tiempo que se ha tratado, se ha ido adicionando cada concentración mínima inhibitoria y con el tiempo esto sigue perdurando. Y entonces en ese tiempo que perdura, yo tengo que hacer mi stop para yo poder hacer mi control respectivo frente a los cultivos o lo que quiera tener para lograr ya el alta progresiva del paciente o hacer el switch adecuado, ¿no? Si yo quiero cambiar a una vía oral pero que tenga mayor biodisponibilidad, va a depender del efecto postantibiótico. Siguiente. Ya. Acá, por ejemplo,
Del efecto postantibiótico, ya pues, ¿no? Acá tenemos un grupo de fármacos, por lo general son las quinolonas, ¿no? Que tienen mayor efecto postantibiótico, al igual que eh, algunos glicopéptidos, ¿no? También están, pues, como ustedes ya saben, las quinolonas o las fluorquinolonas son lipofílicos, ¿no? Y otros hidrofílicos como la vancomicina y los aminoglucósidos tienen un efecto postantibiótico adecuado, ¿no? Ahí estamos viendo, durante el tiempo pueden persistir, ¿no? Siguiente. Con respecto a los aminoglucósidos, no. ¿De qué va a depender, no? Hay regímenes que se puede dar una vez al día y otros que se puede dar varias veces, ¿no? O sea, se han visto regímenes así, pero por lo general para alcanzar el pico adecuado de los aminoglucósidos, en este caso amicacina, por ejemplo, que se podría dar en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo en cuadros de brucelosis. Yo voy a preferir dar en una sola dosis. En monodosis no es necesario infundir los aminoglucósidos para alcanzar, pero sí podría dar en monodosis. A diferencia de que si quiera dar en dosis partidas, ¿no? No voy a alcanzar, como ustedes ven, las líneas punteadas en rojos. 3 veces al día no alcanzo la concentración. Entonces, ¿de qué depende? Del régimen. En este caso, los aminoglucósidos alcanzan muy bien en monodosis, pero a la dosis adecuada, o sea, por miligramo por kilo de pesos. ¿En quién tengo que tener cuidado? En los pacientes renales. ¿Por qué? Porque los pacientes renales pueden hacer nefrotoxicidad frente a aminoglucósidos. ¿Ok? Siguiente. Entonces, acá, antibióticos con actividad de concentración independiente y prolongado del efecto postantibiótico. Uno de ellos es vancomicina. ¿Por qué? Porque el objetivo es optimizar el área bajo la curva en 24 horas y la concentración inhibitoria mínima. ¿Ok? Miren ustedes, después de eso ya está el linezolid, tetraciclina y tigecilina, pero no olvidemos que la tigecilina como tal no podríamos utilizarlo como monoterapia en temas de sepsis o shock séptico. No es el más indicado. Para el tema de sepsis y shock séptico de cualquier origen, hidrofílico. Si a la cabeza, carbapenén más vancomicina. Siguiente. Ahí está el objetivo bajo la curva, ¿no? Como ustedes ven, tenemos el antibiótico, miren ustedes el tema de resistencia del MIC, ¿no? Y miren el linezolid y la vancomicina, ¿no? Entonces, acá tenemos un hemocultivo que es resistente a meticilina. Entonces, dentro de ellos, el que podría utilizar, pues, vancomicina. El cotrimoxazol es muy bueno, no digo, no, no está mal el uso del cotrimoxazol, pero su actividad por lo general debería ser endovenosa. Actualmente sí se cuenta con actividad endovenosa del cotrimoxazol para algunos pacientes que son MARSA resistente en UCI, que salen, por ejemplo, a estenotrofomonas, ¿no? Y también algunos estafilococos. Entonces podríamos utilizar cotrimoxazol endovenoso, al igual en neurotoxoplasmosis. ¿Por qué? Porque el cotrimoxazol pasa muy bien en la barrera hematoencefálica. Por vía oral tiene una absorción inclusive más del 90%, pero si es por vía endovenosa mucho más. El detalle es el coste que tiene este fármaco, que solo sale para patologías establecidas. Entonces en neurotoxoplasmosis utilizamos bastante bien cotrimoxazol y vancomicina para este caso en los pacientes con MARSA. ¿Ok? Siguiente. El efecto bactericida o bacteriostático, ¿de qué va a depender? De la dosis de dependencia y también de la infusión del paciente, del fármaco. Ahí tienen ustedes los antibióticos y los tipos de antibióticos, ¿no? Dentro de ellos los bactericidas, a la cabeza, ¿quiénes están? Pues las penicilinas, están los carbapenés, los monobactanes, ¿no? Bactericida también está la vancomicina, que es tiempo dependiente y también bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Y dentro de los bactericidas también fluorquinolonas muy buenos, pero son
lipofílicos, al igual que los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos tienen espectro también hidrofílico, no se olviden de eso. Y los bacteriostáticos, tetraciclinas y macrólidos. No olvidemos que tetraciclinas o eritromicinas como tratamientos para cuadros de septicemia no son los más indicados. Ya dijimos por qué, ¿no? Por el tema lipofílico. Siguiente. Ahora la farmacocinética y la farmacodinamia en el paciente crítico. Las condiciones que afectan, por ejemplo, la farmacocinética y los antibióticos con las posibles soluciones. ¿Cómo podemos nosotros razonar para el uso adecuado en un paciente crítico? Tenemos paciente crítico con valoraciones del volumen extracelular, ¿no? Ahí tenemos volumen extracelular aumentado, líquido pleural, ascitis, mediastinitis, edemas, ¿no? Por lo general hay dilución o pérdida de los antimicrobianos. Baja la concentración sérica y considerar aumento de dosis o infusión prolongada continua. Entonces, cuando tenemos un paciente crítico, siempre valorar el volumen extracelular. ¿Por qué? Porque mientras más volumen, el fármaco se diluye. Entonces no logramos el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Infundir a mayor tiempo o aumentar la dosis. Pero siempre viendo el Clarence o la depuración de la creatinina. Acá, valoraciones con el Clarence. Miren ustedes, aumento, sí. ¿En quiénes, por ejemplo? Drogas, quemados y todo lo demás. Hipoalbuminemia. Aumento de la excreción renal, claro. Baja concentración sérica y considerar aumentar la dosis e infusión prolongada continua. En pacientes con hipoalbuminemia no está recomendado el uso de albúmina, por si acaso. ¿Ok? Porque algunos creen que porque tiene hipoalbuminemia le doy albúmina y le doy el fármaco. No es así. Es incrementar el fármaco o aumentar la infusión del tiempo del fármaco. Y en este caso, si está disminuida la función renal o está en diálisis, solo reducir la excreción renal y disminuir la dosis, como habíamos indicado. ¿Ok? Siguiente. Y muy bien, acá en el paciente crítico, obviamente vamos a utilizar pues medicamentos hidrofílicos. Miren ustedes, ahí está, bajo la biodisponibilidad con el Clarence, que es predominantemente renal. Y en UCI, pues, la biodisponibilidad está incrementada, el Clarence aumenta o disminuye, y dependiendo de la función renal. ¿Quiénes están acá? Los betalactámicos, aminoglucósidos, vancomicina, colistina y daptomicina. Y dentro de los lipofílicos, ¿no? En UCI, ¿quiénes tenemos que considerar? Algunos que vamos a valorar acá el Clarence, que se mantenga sí o sí, ¿no? Y dependiendo del sitio que queremos atacar, ¿no? Fluorquinolonas, piel, hueso, ¿no? Tejido celular subcutáneo, macrólidos, ¿no? También. Y algunas lincomicinas o lincosamidas también están dentro de este grupo. Rifampicina, al igual que quinolonas para el uso de brucelosis, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Dentro de la adecuada versus óptima, no. Acá, pues, generalmente la terapia antibiótica guiada por cultivo, ¿no? Por lo general. Y no solamente está condicionada por una adecuada selección del antibiótico, sino también que dependerá de las variables ya pues que están alrededor, por ejemplo, toma de muestra, reactantes, valoración al paciente crítico, ver la forma, la depuración, o sea, los diversos scores que existen, ¿no? Y la óptima, por lo general, es la selección del antimicrobiano y el régimen con respecto a la dosificación adecuada, ¿no? Para lograr el objetivo que es la recuperación del paciente, ¿no? En un mínimo tiempo o en un tiempo adecuado sin causar daño a la larga, ¿no? En este caso, hepático o renal. Siguiente. Bueno, esto ya es con respecto a la terapia óptima, ¿no? Acá ya tenemos que ver, ya considerar todo lo que hemos comentado, ¿no? La parte clínica, ya la farmacocinética del medicamento y la farmacodinámica, o sea, el efecto, la biodisponibilidad, la absorción y todo eso, y hacia dónde queremos llegar, según la condición del paciente, ¿no? Si es una infección generalizada, ¿no?
dependiendo del sitio de acción, y según eso yo voy a dosificar. Voy a infundir o no este fármaco, lo infundo en 3 horas, no lo infundo en 2 horas. Entonces es importante para lograr el objetivo, ¿no? Siguiente. Y dentro de las variables que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento, primero, elegir el antibiótico adecuado. ¿Ok? El sitio de infección, la condición del paciente y el patógeno. ¿Para qué? Para alcanzar la concentración inhibitoria. Con todo eso, yo remarco, utilizo adecuadamente el fármaco y logro el objetivo. Por lo general, como ya dijimos, en una de ellas, tengo que ver que el control tendría que hacerse de este fármaco entre las 48 y 72 horas, según el pico alcanzado de los fármacos antibióticos. Siguiente. Bueno, busquemos siempre optimizar la terapia, eso es cierto, ¿no? El peso es importante, la función, la albúmina, las proteínas, el sitio de infección, considerar siempre el pK y el PD, que es la farmacocinética y farmacodinámica. Los tiempos dependientes, acortar el intervalo entre dosis y aumentar la dosis máxima, y la infusión es prolongada, no se olviden. Y los antibióticos con parámetros farmacodinámicos, vancomicina, uno de ellos, ¿no? Siempre necesitan dosis carga. Por ejemplo, vancomicina, dosis carga, 20 miligramos por kilo, de 15 a 20. Por lo general la vancomicina se da 1 gramo cada dosis, pero yo puedo iniciar dosis carga de 2 gramos stat y luego 1 gramo cada dosis, al igual que el carbapenén, que es el meropenén, que se da 1 gramo cada 8, pero la dosis carga es 2 gramos stat. Entonces, después de dar 2 gramos stat, yo puedo considerar dar 1 gramo cada 8 horas, así en infusión de 3 horas. Es importante evitar fraccionar la dosis según la concentración dependiente, ¿ok? Y hay que ver siempre el MIC, no hay que confiarnos. Si el antibiograma informa sensibilidad a un antibiótico, no indica que siempre sea así. Ya hablamos de eso. Y en la práctica le vamos a remarcar, ¿ok? Y el éxito obviamente va a depender de una terapia multidisciplinaria, enfoque el contexto y el paciente, ¿ok? Muy bien, entonces se ha dejado algunos puntos. Es una clase, como les dije, un poquito densa. Ya nos falta antibiótico 2, que es la siguiente clase. Y bueno, ya en la práctica lo vamos a ir comentando con los ejemplos y vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso va a ser todo por hoy. Nos vemos ya luego, bueno, con mi grupo en la práctica. Estamos coordinando y pues que tengan unas buenas tardes.